único que estamos tratando es de generar una herramienta adicional. Mila. Mil disculpas, en realidad no es un tema que concierne específicamente a la superintendencia ni a los temas que nos trae, pero creo que sí hay algo importante que señalar y que nosotros lo vemos todos los días, ¿no? La Constitución Política establece el lineamiento general de la libertad de mercado. Tenemos normas sobre competencia, tenemos normas sobre prácticas incompatibles, por decirlo de alguna manera, barreras burocráticas, etcétera. Creo que habría que mirar ese universo de normas de mercado que tiene el país, independientemente que puedan ser objetables, que no estén actualizadas, que uno desee tener otra tendencia, etcétera, pero son las leyes que nos rigen en este momento y ver qué actividades efectivamente son aquellas que podrían ser sancionables en el ámbito penal. Definitivamente el tema del soborno interno al interior de una empresa, esas herramientas existen hoy, pero yo creo que darle una mirada únicamente por el lado de la corrupción y ver cómo se sanciona penalmente el tema, sin darle una mirada general a la normativa que hoy tenemos, que posiblemente debería ser revisable y que posiblemente, dada esa normativa, es que también se ha permitido muchas prácticas indebidas, ¿no?, o situaciones indebidas, para poder tener algo sólido y fuerte, porque de lo contrario estamos actuando de maneras muy aisladas y, como bien señalan, posiblemente hayan pocos casos o muchos casos, no lo sé, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el origen? El tema, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a legislar por anécdota, o sea, sucede algo y genero una ley. No, me refiero como país, ¿no? A veces decimos la ley no está articulada. Entonces, lo único que señalamos aquí, y creo que todos podríamos pensar en que sí necesitamos que las leyes estén articuladas. Necesitamos sancionar las conductas indebidas, por supuesto. Necesitamos caminar luego la experiencia tan grande que hemos tenido, por supuesto. Pero la articulación normativa es lo más importante para poder tener eficiencia, digamos, como Estado. De lo contrario, siempre vamos a tener ese problema, ¿no? La última, no quiero que nos enfrasquemos aquí en una discusión si va o si no va, recogemos las opiniones y con el doctor Munive cerramos. Sí. Muchas gracias, señor congresista. Lo que podría mencionar, tal vez para complementar lo que dijo Gilmar, es que existen muchas relaciones económicas que tienen interés público. Me refiero, por ejemplo, en el caso concreto, solamente para dar algo que podría servirnos de ayuda, es en materia, por ejemplo, de educación. Sabemos que existen muchos colegios privados, universidades privadas, que por ejemplo podrían de alguna forma recibir algún tipo de obsequios, de editoriales concretamente, para que se obligue a los padres de familia que compren solamente un libro o que se les compre el uniforme del colegio a una sola empresa. Y eso son, de alguna forma, distorsiones en el ámbito privado que tienen relevancia en el ámbito público. Lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde existen clínicas donde se venden solamente algún tipo específico, no necesariamente por la eficacia de los medicamentos, sino por cuestiones que están vinculadas a comportamientos que van o lindan con lo que se configuraría como corrupción privada o corrupción entre privados, ¿no? Básicamente esa es la lógica que es necesario verse, analizarse, y el Ministerio Público ha reconocido esto y por eso que lo ha planteado en sus 100 medidas de lucha contra la corrupción y también en el Plan Nacional, ¿no? Es ver justamente aquellas actividades que, si bien son comerciales, tienen impacto directo en el interés general, ¿no? Solo para complementar, disculpe. No, solo muy chiquito para complementar que ya la propia CONFIEP en su momento entregó alguna propuesta al sector privado. Entonces, el sector privado tenemos propuesta de CONFIEP, tenemos propuesta del Ministerio Público y de la CAN Anticorrupción sobre este tema, ¿no? Jairo. Sí, seguramente el tema es importante. Simplemente quiero mostrar nuestra desazón porque cuando leímos el enunciado del pedido de facultades nos emocionamos mucho, pero cuando vimos la fundamentación, o sea, reducido solo a esto, nos parecía como no es necesario tanto enunciado. O sea, para empezar, nos parece mucho más importante tipificar el delito de financiamiento ilegal de la política, que, o sea, por todo lo que estamos discutiendo en estos últimos meses, resulta como mucho más importante en términos de ese enunciado, no digo del desarrollo, de ese enunciado. Entonces... Un poco para aclarar, entiendo la preocupación de todos. Como técnico me preguntas si yo hubiera puesto 30 cosas más.
Y es probablemente lo que ha pasado. Es decir, el Ejecutivo, para poder establecer cuál es la ley autoritativa y cuáles son la cantidad de proyectos que van a ir o temas, primero hace mesas de trabajo y hace una serie de coordinaciones internas. Pero son decisiones, por ejemplo, el tema de financiamiento de los partidos políticos ha sido un proyecto de ley, ha sido, digamos, anunciado por el Premier que está yendo como proyecto de ley. O sea, no es que se está dejando de legislar, sino que entendemos que el Congreso ya está legislando sobre la materia y lo mejor creemos es que vaya por esa vía para que sea discutido en esa vía, porque es un tema que necesita un debate. Entonces, como ese, hay otros temas que no están yendo en delegación de facultades, pero que se están trabajando proyectos de ley porque entendemos que, o por lo menos es lo que el Premier y el presidente quieren, que esto sea debatido a nivel del Congreso con los aportes del Ejecutivo, ¿no? Aquí estamos intentando en delegación ir a temas muy concretos que en principio no generan mayor discusión o tienen una aprobación mayoritaria, para que también sea un tema que se pueda trabajar de manera muy fluida, ¿no? Eso es un poco. Muy bien. Hay otras medidas que podrían salir ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Gracias, doctor. ¿Por qué no pasamos al cuarto literal del capítulo 4, referido a desarrollar mecanismos procesales más efectivos, independientes y autónomos de la acción penal para la persecución de la propiedad obtenida ilícitamente? Este es un tema bien importante. Este tema podríamos resumirlo como pérdida de dominio o extinción de dominio. En realidad, el decreto legislativo 1104 estableció la denominada institución de pérdida de dominio, que ha venido funcionando, es más, ya tiene esto viene desde el año 2010, pero que tiene ciertos problemas. Lo que hemos hecho en esta oportunidad es identificar cuáles son los problemas procesales, operativos, y se está generando un decreto legislativo que deroga el 1104, establece un nuevo procedimiento, establece un subsistema de extinción de dominio, de modo tal que existan fiscalías especializadas, juzgados especializados y salas especializadas. Es una herramienta que va a permitir recuperar bienes de origen ilícito de manera rápida y efectiva. Ya el proyecto está bastante avanzado, se está trabajando con el Ministerio Público, Poder Judicial, Pronavi, porque también la idea es aquí fortalecer al Pronavi. Hay algunas materias que necesitamos reforzar en ese punto. Entonces, ya la idea es poder, probablemente sea uno de los primeros documentos que puedan salir, y darle esta herramienta súper importante, ¿no? Porque a la fecha no tenemos más de 4 sentencias. No ha habido sentencias por pérdida de dominio, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy, muy importante. Sí, acá notar que en efecto es una figura que está en la legislación peruana, me parece que desde el 2007. El segundo gobierno del presidente García se incorpora, no sé si es el 7 o el 10, dijo usted, ¿no? Sí. Y después se hace un ajuste el 12. En el 12 se hace. Pero, y en el 12 se hace ajuste por decreto legislativo que es modificado por el Congreso. 04. Y lo cierto es que estando incorporado en el sistema normativo no funciona adecuadamente. No. Entonces entiendo que este es un esfuerzo por hacer los ajustes necesarios para que funcione eficiente y exitosamente como funciona en Colombia y esté empezando a funcionar en varios países de Centroamérica donde han adoptado el modelo colombiano, ¿no? De hecho, entiendo que el Ministerio de Justicia ha tenido asesoría colombiana y americana en esto, y es un asunto de la máxima importancia porque puede proveer también a las instituciones encargadas de perseguir el delito
sobre todo las unidades especializadas contra el crimen organizado, de los recursos, ¿no es cierto?, que hoy no tienen, porque este sería un mecanismo más fácil y más rápido para proceder a, digamos, al remate de los bienes incautados, sin esperar a lo que ocurre hoy día. Hoy día hay que esperar a que termine el proceso penal, ¿no es cierto?, para sacar a remate los bienes. Esta es una acción paralela, que corre paralela a la acción penal, donde una acción de naturaleza civil, real en realidad, donde se discute la propiedad de los bienes y el origen lícito de los bienes. Y si no hay origen lícito, esos bienes revierten a propiedad del Estado, porque el Estado no ampara la propiedad ilícitamente obtenida. Yo creo que es un mecanismo bien interesante, ¿no? Y puede ayudar a, como digo, fortalecer también nuestros órganos encargados de perseguir el delito, ¿no? En su expresión organizada. Esto es parte del Plan Nacional. Estupendo. No sé si hay más sobre esto. Pasamos al literale. Lucha contra la evasión y formalización de la economía. A ver, este proyecto lo impulsa MEF. En realidad no es una modificación de carácter penal, es una modificación a la norma de la administrativa, es decir, a la ley de evasión, de lucha contra la evasión. Lo que busca es formalizar los medios de pago, básicamente. Es decir, prohibir que cualquier transacción de comercio exterior, básicamente las importaciones, pero puede ser cualquier tipo de transacción de carácter de comercio internacional, se hagan de todas maneras a través del sistema financiero. De no hacerlo, podría haber sanciones como el reembarque, que sería algo súper proactivo, es decir, no me demuestras que esto ha pasado por el sistema financiero, simplemente no permito que ingrese la mercancía y la regreso al lugar de origen. Entonces, esto va a permitir la lucha, es una medida de prevención contra la lucha del lavado de activos, ¿no? Porque a la fecha podrían traerme cualquier documento por el cual digan que en efecto se ha hecho el pago, pero no lo registra el sistema financiero, ¿no? Esta es una medida que fue recomendada por la Comisión Presidencial de Integridad, y el Congreso legisló sobre la materia para efectos de utilizar medios de pago del sistema financiero en compras de vehículos de todo tipo, terrestres, aéreos y marítimos, inmuebles arriba de 3 UITs y aportes a personas jurídicas, incrementos de capital y demás, que son operaciones inscribibles en registros públicos. Entonces, para efectos de que se pueda inscribir en registros públicos, hay que acreditar que has pasado por el sistema financiero, de manera que deje huella, y si deja huella, digamos, los mecanismos de prevención del lavado de activos pueden identificar si hay alguna sospecha o alguna irregularidad. Y en el proyecto de ley estaba contemplado también esta operación de comercio exterior, que al final se terminó sacando, y ahora regresa, digamos, a complementar porque la idea de formalización financiera y uso de medios de pago del sistema financiero, porque es el sistema financiero el que cuenta con un mejor mecanismo, digamos, de prevención de lavado de activos, del que es parte, por supuesto, la UIF. No sé, doctora Bolívar, si tiene algo que agregar. Sí, en efecto, recordamos que este proyecto de ley se trabajó de manera coordinada con la SBS. Me parece que esta norma entra ya en vigencia en agosto, de obligatoriedad sobre todo para los notarios, para poder exigir la acreditación de los medios de pago en los instrumentos públicos que vayan a formalizar, ¿no? Y por ende registros públicos también.
De manera que si se insiste en la propuesta de cara al tema de comercio exterior, también consideramos que es un elemento importante porque además los agentes de aduana, que son los responsables de las actividades de comercio exterior, también son sujetos obligados y tienen que enviar información a UIF de determinadas operaciones, ¿no? Con lo cual creo que sería un aporte, ¿no? Es abrir el abanico. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces terminamos con el capítulo 4. No sé si rápidamente, nos pasamos a las 5:30, rápidamente podemos ver el capítulo primero, el literal L, donde se señala que en materia tributaria y financiera se adecuará la legislación nacional a los estándares y recomendaciones de la OCDE y a las mejores prácticas internacionales para combatir evasión y elusión tributaria, el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales, evitar la doble imposición internacional y el tratamiento del secreto bancario respetando los derechos y principios previstos en la Constitución. Asimismo, implementar mecanismos de transparencia sobre los beneficiarios finales y regular la extinción de sociedades inactivas para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos. Entonces, hubiéramos querido tener acá a los funcionarios del MEF, no ha sido posible contar con ellos. Nos va a tener que ayudar acá la SBS y la UIF quizá. No sé si Justicia también nos puede dar una manito acá, son temas un poquito más económicos, ¿no? De los 4 puntos que se proponen, el primero es adecuar la legislación nacional a estándares y recomendaciones de la OCDE sobre mecanismos de resolución de controversias previstos en los convenios para evitar la doble imposición internacional. Es una cosa bien técnica. No sé si se animan Mila o Yasmín. No tenemos el alcance. Yo me permitiría de repente aportar para el tema de beneficiario final. Perfecto. Es un proyecto de ley que ya se ha trabajado, me parece, para las anteriores facultades delegadas que hubieron en el año 2016. Hay un proyecto de ley avanzado, revisado, y a lo que apunta es a crear un registro que esté a cargo, si mal no recuerdo, de la SUNAT, a efectos de que todas las personas jurídicas, sobre todo en el caso de sociedades anónimas, acrediten o declaren quién es el beneficiario final de la empresa. En buena cuenta, tener mapeado quiénes son los socios o accionistas de estas personas jurídicas. Esa información hoy día no queda registrada en no, registro porque público. De acuerdo a la Ley General de Sociedades no es inscribible, no es un acto inscribible y es un acto a nivel de la propia empresa que se lleva a través de un registro de matrícula de acciones. Entonces, solo se inscribe el nombre de los representantes. Solamente se inscribe cuando se constituye la persona jurídica. Luego, si hay un aumento de capital, podríamos ver el asiento registral donde está el acta y aparecen quiénes son los accionistas. Pero más allá de eso no, porque si alguno de los accionistas a su vez es una persona jurídica, veremos el nombre del representante legal, más no de los verdaderos propietarios de la persona jurídica. Claro, así mismo también. Esto no sé si puede avanzar un poquito más en señalar por qué es importante y en qué contexto y en la lucha contra qué delitos. Está enfocado al tema de, evidentemente, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por el tema de la introducción de dinero ilícito para la constitución de personas jurídicas, ¿no? E introducir dinero y diversificar el lavado, ¿no? El uso de una figura de testaferros, sobre todo, ¿no? Sí, hay un proyecto de ley que ya ha sido, que no salió. O sea, no salió porque no se incluyó en las facultades pasadas. No, me parece que sí se incluyó, pero al final se optó por no impulsarlo. O sea, se incluyó, pero finalmente no fue parte del Sí, paquete, digo. sí. La idea era incluirlo, Era pero al incluirlo. final no.
Ojalá que ahora sí pueda estar. Ojalá que sí, porque sí es una herramienta, está como parte también de una de las recomendaciones de Gafi, ¿no? Es una herramienta importante para el sector financiero, porque precisamente a través de estas personas jurídicas es que se puede ocultar el verdadero, quién está detrás del dinero ilícito introducido en una persona jurídica, ¿no? Esto es importante, son recomendaciones de Gafi y OCDE. Es recomendación de Gafi. ¿No? Y hay entonces una práctica internacional extendida sí, en esta materia. O sea, todos los países OCDE tienen esta disposición. Todos los países miembros de Gafi y de Gafilat tienen esta obligación porque es parte de las recomendaciones de Gafi. Y cualquier, digamos, modificación en la participación accionaria de las personas jurídicas tiene que ser registrada. Así es. Y ese registro estaría en manos de SUNAT. Obviamente con la posibilidad de que esta información pueda ser de acceso a determinadas autoridades, ¿no? Claro. Sí, Samuel. Sí, como dice, esto es una práctica extendida en ciertos países. Lo que no está tan extendido y está empezando a aparecer, particularmente en acuerdos del G8 y el G20, es la publicidad del registro, ¿no? El Reino Unido acaba de aprobar una directiva para abrir el registro al público, además en formato de datos abiertos, ¿no? Yo no sé si el proyecto de ley contempla una disposición de transparencia. Es bastante avanzado, por cierto, pero quisiera saber eso. Gracias. Bien, entiendo de que está previsto para la difusión entre determinadas entidades que tengan capacidad investigativa. Sin embargo, es un tema que podría revisarse, ¿no? Interesante tener el antecedente de Gran Bretaña. Y sería el primer país que propone apertura total. En ponerlo en práctica. Excelente. ¿Algo más sobre eso? Después tenemos también el regular el alcance del derecho al secreto profesional de los contadores y los abogados. No sé. Perdón, este tema sí no lo tenemos nosotros identificados como parte de nuestro aporte en esta reunión. Sin embargo, podríamos averiguar cuál sería la posición de UIF, ¿no? El antecedente es que los abogados y contadores han sido incorporados como sujetos obligados